Bienvenidos al curso de Programación y Algoritmos con JavaScript. En esta clase aprenderás a crear y a trabajar con arrays. Este video hace parte de la clase número 3. Si quieres empezar el curso, te dejo el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla. Clase número 3, curso de programación de JavaScript. El día de hoy vamos a ver los arrays. En español los podemos encontrar como vectores. Los arrays son una estructura de datos, es como un tipo de variable, ¿sí? Entonces, les decía que nosotros en las clases iniciales podíamos crear una variable, por ejemplo, var, la variable mensaje, con un contenido, en este caso una cadena de texto. Imaginemos que queremos crear de pronto un carrito de compras. Entonces vamos a crear la variable producto 1, producto 2, producto 3. Pero aquí tenemos el primer problema. Solamente hemos declarado 3 variables. Quiere decir que lo que empezamos a programar estaría limitado a 3 productos. ¿Qué sucede si nuestro cliente quiere comprar 4 productos, 5, 6? ¿Qué sucede si quiere comprar 25 productos? Entonces, la estructura de una variable, como la hemos visto hasta este momento, no satisface nuestras necesidades, no satisface las necesidades de este tipo de problema. Entonces, hay una estructura o un tipo de dato que se llama array, que son los vectores, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los arrays. En programación resulta necesario o cómodo guardar múltiples datos en una variable. Entonces, imaginemos que una sola variable pueda contener todos nuestros productos, partiendo de este ejemplo que estábamos hablando. Var producto 1, producto 2, producto 3. Nosotros normalmente haríamos que el producto 1 guardaríamos, por ejemplo, en el producto 1 mora, en el producto 2 pera y en el producto 3 colocarle aquí guayaba. Entonces, imaginen que ustedes pueden guardar el contenido de producto 1, producto 2 y producto 3 en una sola variable. Esa sola variable es una variable de tipo array. Entonces yo le podría llamar, por ejemplo, array producto. Lo defino con la palabra clave var. Array productos. Y aquí dentro de array productos yo puedo almacenar todos los productos que mi cliente vaya a comprar. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser 5.000 productos. Todos los puedo almacenar en una sola variable. Aquí tenemos el ejemplo del carrito de compra. Imaginemos que en una tienda virtual nos permiten comprar estos productos. Entonces vamos seleccionando uno por uno. Aquí mostramos que la opción de crear variables independientes para este caso no es la opción adecuada. Sería la opción de un array. ¿Cómo definimos un array? Igualmente, como lo veníamos trabajando con la palabra var, espacio, el nombre de nuestra variable de tipo array, y al darle igual vamos a colocar estas llaves, una que abre, una que cierra y un punto y coma. Esta es la opción adecuada. Entonces, una vez que vayamos agregando nuestros productos, esos productos se van agregando a nuestro array o a nuestro vector productos. Aquí en la parte inferior derecha de la pantalla vemos una representación del array o del vector. Entonces, el vector se ve como este gráfico. Supongamos que agregamos uno de estos productos, por ejemplo, papa. Entonces, en nuestro array, el valor, o sea, la cadena de texto papa va a la primera posición, ¿sí? Luego, supongamos que nuestro cliente agrega otro producto, mora. Entonces, mora
va en la posición 1. Es como si fuera una tabla, ¿sí? Luego vamos a agregar el producto yuca y ese iría al índice número 2, al elemento número 2 del array. Ahora, sobre la estructura de array nosotros podemos acceder a diferentes métodos y propiedades que nos ayudan a operar con ellos. O sea, esta tabla que tenemos aquí, que es nuestro array, es lo que estaría contenido dentro de la variable producto, como la tenemos aquí en pantalla. Todo se estaría almacenando dentro de esta variable productos y ya vamos a ver cómo podemos acceder a estos elementos. Les decía que pues también tenemos acceso a métodos y propiedades, así como con las cadenas de texto podríamos saber cuál era el largo de esta cadena de texto. También podemos preguntarle a JavaScript, conocer cuál es la longitud o el tamaño de nuestro vector o de nuestro array. En este caso, podríamos preguntarnos cuál es el número de elementos que tiene. Entonces lo podríamos hacer con la propiedad .len, tal como lo hacíamos con una cadena de texto. Y también podemos acceder al elemento número n de nuestro vector. En esta estructura gráfica que les estoy acá enseñando y les estoy resaltando, si nosotros colocamos productos y le decimos que nos retorne el elemento 2, entonces vamos aquí 0, 1, 2. Esto nos retornaría la palabra yuca. Los arrays también pueden ser multidimensionales. Antes de ver qué es un array multidimensional, vamos a hacer la práctica de un array. Vamos a definir el array. Var array productos. Recuerden que este es el nombre de la variable. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Entonces, en estos momentos pueden abrir su consola de desarrollador dentro del navegador. Recuerden cómo se abre esta consola. Clic derecho en el navegador, damos inspeccionar. La voy a cerrar nuevamente, clic derecho, inspeccionar y luego vamos a la pestaña consola. Aquí podemos empezar a escribir nuestro código de JavaScript. Vamos a crear nuestra variable array productos. Ya una vez que hemos creado nuestra variable array productos, vamos a inicializarla con dos llaves, una que abre y una que cierra. Esto significa que el array va a estar vacío, no tiene absolutamente nada. Si nosotros mostramos el array, nos indica que está vacío. Si hacemos un console.log, que es para imprimir alguna variable por la consola, array productos, nos dice que el array está vacío. Entonces, así creamos un array completamente vacío. ¿Qué es un array completamente vacío? Uno como el que les muestro en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿sí? Pero estaría sin posición 0, sin posición 1, sin posición 2. Simplemente está ese espacio de memoria preparado para que empecemos a agregar la información. Tenemos array productos. Podemos decir que array productos va a ser igual, por ejemplo, a yuca, mora, pera. Si nos damos cuenta, cada uno de los elementos está separado por coma. Entonces, va un dato de tipo texto separado por coma, otro dato de tipo texto, separamos con una coma y otro dato de tipo texto. Colocamos punto y coma y luego la consola nos retorna que nuestro array tiene 3 elementos y esos elementos son yuca, mora y pera. Ahora, si queremos conocer la longitud, le podemos preguntar o podemos obtener ese dato con la propiedad len, L-E-N-G-T-H, punto y coma, y obtenemos el valor de 3.
Pero el array puede contener diferentes tipos de datos. Entonces vamos a crear aquí un array genérico. El array genérico, vamos a decir que en el primer elemento tiene el nombre de una persona, Pedro. Pero en el segundo elemento va a contener la edad de Pedro. Por ejemplo, 23 años. En el tercer elemento puede contener su estatura, 1.78, por ejemplo. Si nos damos cuenta, en un array podemos almacenar diferentes tipos de datos. Nuestro primer elemento es un tipo de dato de cadena de texto. Nuestro segundo elemento es un número entero. Y nuestro tercer elemento es un número decimal. Colocamos punto y coma y observamos que la estructura de array nos permite almacenar cualquier tipo de datos. Aquí vemos el ejemplo. En esta estructura de array, en esta representación gráfica, tenemos que en la posición 0, el primer elemento, tenemos un texto, aquí está con comillas dobles, tenemos un entero, tenemos un decimal, tenemos otro texto, pero el array en alguna de sus posiciones incluso puede contener otro array dentro. Tenemos este otro array que tiene colores, ¿sí? Nombres de colores, amarillo, azul, blanco, rojo y verde, ¿sí? Y decíamos que un array multidimensional puede contener un array dentro de otro. Entonces, en este espacio, esta estructura de array puede permanecer aquí dentro. ¿Cómo quedaría? Quedaría de esta forma. Tenemos un array dentro de otro array. Esto se convierte en un array multidimensional. Tenemos las posiciones de un array. En este caso, la posición 0 es un texto, una cadena de texto que dice un texto. En la posición 1 tenemos un valor entero. En la posición 2 tenemos un valor decimal. En la posición 3 tenemos otra cadena de texto que dice otro texto. Y en la posición 4 tenemos otro array. Y este otro array entonces tiene también sus índices. En la posición 0 de otro array tenemos amarillo y así sucesivamente hasta tener el último elemento que es el 4. En este caso, si queremos preguntar por el valor de azul, ¿sí? La clave sería, o el índice sería 4, 1, ¿sí? Porque 1 es la posición de azul dentro de array y este array que se llama otro array tiene la posición de 4. Vamos a verlo un poco más claro. ¿Cómo acceder a los valores de los arrays? ¿Por qué surge esta necesidad? Porque no solamente basta con almacenar los datos dentro de un array, sino poder recuperar estos datos y poder hacer operaciones, procesarlos, mostrárselos al usuario final. O sea, después de almacenar los datos dentro de un array, lo más seguro es que queramos hacer algo con ellos. Supongamos que este array principal, el que tiene 4 elementos, se llama el array, ¿sí? Entonces, si accedemos a la posición 2 de el array, retornaríamos ¿qué valor? 0, 1, 2, o sea, 3.5. Si accedemos a la posición 4, entonces obtendríamos el array completo, que se llama otro array. Pero si accedemos a el array 4 y nuevamente abrimos llaves y colocamos un 2, obtendríamos la palabra blanco. ¿Por qué? Porque 4 está aquí y en la posición 2 de otro array tenemos la palabra blanco. Esta es una forma de tener estructuras más complejas. Así como tenemos
un vector de una dimensión, tenemos de 2 dimensiones, podemos tener de 3, 4, 5, las dimensiones que queramos. Ahora, necesitamos almacenar, por ejemplo, las preferencias de platos típicos de un usuario. Nuestra estructura a utilizar podría ser esta, ¿sí? Ya teniendo en cuenta y sabiendo que un array puede contener otro array, podríamos hacer lo siguiente. Tenemos un array de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, pero cada elemento va a ser un array. Y el primer elemento del array que está contenido en la primera posición va a ser el nombre completo de alguna persona. Y en la segunda posición va a ser otro array dentro del primer array. Y este array va a ser el de las preferencias. Ahora, este es el ejemplo genérico. ¿Cómo quedaría esto en un ejemplo real? Tendríamos en la posición 0 del array que está contenido en la posición 0 de toda mi estructura sería un nombre, en este caso Juan. Y él tiene preferencias de platos típicos. En este caso sería bandeja paisa y sancocho. Luego, el segundo elemento sería Pedro y él simplemente tiene una preferencia que es sancocho. María tiene dos preferencias, una que es arroz con pollo y una que es calentado paisa. Jane tiene una preferencia que es bandeja paisa y Job tiene tres preferencias que son mojarra, salmón, sardina. De igual forma podríamos hacerlo, por ejemplo, en un carrito de compra con lo que va agregando cada usuario o cada persona a su carrito virtual. Entonces, por ejemplo, Pedro pudo agregar 3 artículos, María 5, Jane 2 y así sucesivamente. Tenemos nuevamente la palabra bar, vamos a crear un array, vamos a llamarle array productos, vamos a crear un array de 4 elementos de tipo texto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Pero el último elemento no va a ser una cadena de texto, sino que va a ser otro array. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar una llave que abre y una que cierra. Entonces supongamos que aquí tenemos colores. Entonces tenemos amarillo, verde y azul. Y en este otro array tenemos valores de temperatura. Por ejemplo, 23.5 grados. Y tenemos otro que sea, por ejemplo, 32 grados. Al tener esta estructura tenemos que el valor de amarillo estaría contenido en la posición 0, verde en la posición 1, azul en la posición 2. Y este vector estaría posicionado en el índice número 3. ¿Cómo accedemos? Ya lo vimos. Array productos, o sea, nuestra variable de array, y entre corchetes podemos colocar la posición. Si colocamos la posición 0, se nos muestra que es la palabra amarillo. La posición 1, verde. Posición 2, azul. La posición 3 nos dice que es un array de 2 elementos. El primer elemento es 23.5 y el segundo es 32. Si queremos acceder a esos valores, podemos utilizar otras llaves. Y decimos nuevamente, iniciando en 0, siempre iniciando en 0. La posición 0 es 23.5 o la posición 1 es 32. En un array, nosotros aquí estábamos colocando los valores, ¿sí? Otro ejemplo, los nombres que estábamos utilizando. Juan, Pedro, este se va a llamar array personas. Pedro y María. Tiene 3 personas, ¿sí? Y verificamos array personas, aquí están los 3 elementos. Pero nosotros podemos ir agregando en el tiempo
más elementos o quitando elementos de este array. Entonces tenemos este ejemplo, var productos igual a las llaves que abren y que cierran, significa que vamos a crear una estructura, un array vacío. Entonces vamos a hacer este ejemplo todos. Tenemos la variable var productos igual corchete, llave que abre, llave que cierra, punto y coma. Ahí espero 5 segundos para que todos vayan a la par conmigo. Vamos a dar un enter. Luego, productos, ¿sí? En este caso, productos está totalmente vacío. Productos.push. Push es un método para agregar elementos, ¿sí? Para ir agregando elementos uno a uno. Entonces vamos a agregar un elemento. Aquí está productos.push. Vamos a agregar un elemento que se llame cereza. Productos.push y entre paréntesis colocamos el elemento. Nuestro elemento es una cadena de texto, por lo tanto debe ir encerrada dentro de comillas dobles. Hasta este momento, nuestro array productos tiene un solo elemento. Si nosotros hacemos un console.log, nos dice que nuestro array tiene un valor o un elemento y es cereza. Ahora vamos a agregar otro producto. Productos.push. Vamos a agregar este elemento. En el ejemplo dice que vamos a agregar durazno. Entonces escribimos acá durazno. Y en este caso ya tenemos dos elementos dentro de nuestro array productos. Nuevamente les voy a mostrar que con el console.log que el array productos tiene dos elementos. Aquí tenemos cereza y durazno. Y vamos a agregar un tercer producto, productos.push, y se va a llamar mango. Hasta este momento, nuestro array productos tiene tres elementos, cereza, durazno y mango. Ahora, nosotros podemos eliminar el último elemento de nuestro array. ¿Cuál fue el último elemento? El último elemento fue la palabra mango. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el método pop, POP. Entonces le damos productos.pop, abrimos y cerramos paréntesis. O sea, no vamos a pasarle ningún parámetro aquí, por ejemplo, mango. No, esto es un error, ¿sí? Vamos a dejarlo vacío. Y él lo que va a hacer es eliminar el último elemento. Y nos dice que nos retorna el elemento eliminado. En este caso fue mango. Si queremos hacer un console.log de la variable productos, vamos a obtener nuestra estructura sin el último elemento. En este caso solamente vamos a tener cereza y durazno, ¿sí? Hasta este momento hemos visto push con el elemento aquí, ¿sí? Le estamos pasando el elemento y hemos visto pop sin pasarle nada para eliminar el último. Esto elimina el último elemento. Y esto agrega un elemento. Como hemos visto, el push va agregando elementos a la derecha, o sea, va agregando elementos hacia lo último de nuestro array. Y el último que agregamos lo podemos quitar con pop. Pero también a veces es necesario eliminar el primer elemento. ¿Cómo lo hacemos? El primer elemento lo podemos eliminar con el método shift. Vamos a hacer esta prueba. Tenemos un elemento que se llama cereza y un elemento que se llama durazno. El primer elemento, o sea, en la posición 0, es cereza. Si nos queda alguna duda, podemos consultar el primer elemento.
Vamos a retomar. ¿Cómo lo hacemos? Con el nombre de nuestra variable, en este caso productos, y con llaves le pasamos la posición 0 y nos devuelve que es cereza, ¿sí? Por si nos queda alguna duda. Ahora, con el método shift vamos a eliminar el primer elemento. Con el método shift vamos a eliminar el primer elemento. En este caso, después de eliminarlo, ¿sí? Aquí nos dice que eliminó cereza. Nuestro array solamente quedaría con un elemento porque tenía 2. Si hacemos un console.log de productos, vamos a ver que nuestro array solamente contiene un elemento y ese elemento es durazno, que era el segundo, ¿sí? Porque eliminamos el primero. Ahora, con push nosotros agregamos elementos a la derecha cada vez, ¿sí? Los íbamos agregando de último. Si nosotros agregamos nuevamente en productos, .push, por ejemplo, fresa, la palabra fresa, este elemento de tipo texto se va a agregar a la derecha de durazno, no de primero. Entonces hacemos un console.log de productos y observamos durazno y fresa. Pero ¿qué sucede si queremos agregar un elemento no de último, sino de primero? Entonces eso lo vamos a hacer con un método diferente. Así como teníamos el método shift, entonces vamos a agregarle un que es un unshift, que eso es como en inglés es lo contrario, ¿sí? Entonces vamos a hacer un unshift de nuestro array. Entonces, productos.unshift y le vamos a pasar nuestro elemento, en este caso, limón. Ahora, productos tiene 3 elementos. Si hacemos un console.log de productos, vamos a observar que el limón se colocó de primero y corrió a los demás a la derecha, a durazno y a fresa. Entonces, hemos visto el método push para agregar un elemento. Recuerden que este elemento puede ser la variable, un número, una cadena de texto, puede ser otro array, ¿sí? El elemento como tal. Hemos visto pop para eliminar el último elemento. Hemos visto shift para eliminar el primer elemento y hemos visto unshift para agregar un elemento pero al principio. Aquí iría el elemento, agregar elemento al principio. Y push, agregar elemento al final. Esos son los 4 métodos que hemos visto hasta el momento para hacer operaciones con nuestro array.